Bueno, buenas tardes para todos los que están siguiendo esta transmisión. Hoy en un día miércoles tan fresco en Buenos Aires, pero contentos con la presentación de estos dos libros de Alfredo Rienzi y Roberto Crino, Cartas del Paso de Frontera de Roberto y de Sexta y de Séptima Grandeza de Alfredo Rienzi. Forman parte de los 4 primeros libros aparecidos en julio por la Casa Editorial Barnacle. Para los desocupados lectores, a nosotros una gran alegría y una sorpresa también poder recorrer estas poéticas, esta poesía contemporánea de otros lugares que son tan caras también al sentimiento lector argentino. Hay una gran influencia de la poesía italiana, la persistencia de la poesía italiana en el campo cultural argentino. Los autores italianos siempre tienen preponderancia en las traducciones y en las versiones, esto es de manera continua en el tiempo. Recuerdo en el siglo pasado los grandes poetas eran traducidos casi a la par que salían en Italia. Pienso en Pavese, por ejemplo, cuyas traducciones de novelas y poemas eran inmediatamente aparecían en Buenos Aires con una diferencia de un año y medio, lo que implicaba que había un interés genuino por ello. Y después, claro, los grandes libros de la literatura universal que también debemos al pueblo italiano, ¿verdad? Muy bien. Antonio Nazaro también nos acompaña hoy, el traductor de estos libros, eh, insigne traductor desde la mítica isla de Cuba, hoy donde se encuentra viviendo. Quisiera, si ustedes me permiten, comentar brevemente un párrafo que me ha sugerido la lectura del libro que el desocupado lector va a encontrar en la contratapa. Pero vamos primero con lo primordial y lo más importante. El agradecimiento al Centro Cultural de la Cooperación, al Departamento de Literatura, Floreal Gorini, al Departamento de Literatura y Sociedad que coordina Susana Chela, que propicia estos espacios bajo el título de Hablar de Literatura, y en este caso hoy Poesía y Traducción. Así que nos favorece con ese espacio para poder entablar el diálogo respecto de estos temas que nos interesan y que calculamos pueden llegar a ser del interés de otros. Muy bien, respecto del libro de Alfredo Rienzi, si me permiten quisiera leer la contratapa. Un poeta persa del siglo XI compuso un libro de cuartetas rimadas donde se ufanaba de estar sereno ante las adversidades o la dicha que el devenir le presentaba, pues nunca había murmurado una oración en vano. Todavía se regalan versiones de esos poemas. La experiencia de leer de Sexta y de Séptima Grandeza, de Alfredo Rienzi, nos predispone a ese mismo propósito de la mente que sin misterio pleno, tras la siempre ajena y embustera mano que dibuja los versos, sus pormenores casuales, los afirma y los cuestiona a la vez. ¿A qué contarlos, a qué tachar o copiar otra vez un manuscrito, versiones sucesivas? No ya la felicidad, sino la emoción de aquello que se pretende referir. Pareciera aludir esto. Se trata de juntar las manos como si en verdad estuviésemos recordando algo, un paradero desconocido, el viento que a esta hora proviene del noreste, porque tal como lo indica la palabra entusiasmo, en algún lugar había una vez y pasó el tiempo, es decir, empezó el temblor. Un idioma comprende un número limitado de palabras, es otra manera de indagar dónde se encuentra la vida de alguien, qué hay en un sino. El ruido y la música del mundo trae consigo este volumen, quiere constatarlo. Esa ha sido la percepción que me produjo la lectura del libro de Alfredo, esta selección, esta antología. Eh, Antología, etimológicamente, es la mejor flor, así que son las mejores flores que Alfredo propone a los lectores. Y para no desmentir esto, le vamos a solicitar a Alfredo también, luego de que salude a las personas que están siguiendo la transmisión, a que nos lea dos poemas, que luego yo leeré la traducción que ha hecho, que es obra de Antonio Nazaro. Lectura della primera poemas.
Quale poesia vai a leggere, Alfredo? La prima e l'ultima. Ah, la prima che apre il libro. Ok, la Leggo primera la che apre prima. il libro va a leere, entonces. Certe nebbie scendono a nascondere i fianchi delle valli e le radure, lungo strade e sentieri non segnati sulle carte. Nascondersi o smarrirsi è un'esigenza, come tutte le arti. Questa è la prima. Grazie. Grazie, Alfredo. Ahora, Alberto, para ti la lectura de la traducción. cómo no. Ciertas neblinas descienden para esconder las laderas de los valles y los claros, a lo largo de caminos y senderos no marcados en los mapas. Esconderse o extraviarse es una exigencia como todas las artes. Gracias. Me permito de decir una cosa que ayer no hice, que yo soy el traductor, pero que cada texto que yo traduzco lo revisa también una amiga y socia, que es Elizabeth Uribe Pérez, que es justo, creo, recordar su trabajo porque es la que aumenta la calidad de mis traducciones, ¿sí? Y Alfredo, un'altra volta a te la parola. Se vuoi dire qualcosa, se quieres decir algo, Se avanza tempo, sì, ma se preferite leggo l'ultima poesia, così ok. è un cerchio, la prima e l'ultima. È da molto tempo che siamo arrivati in quest'oltre. Ora, a stento ci distinguiamo dalle pietre che, in qualche modo, che ancora non svelano, sono in uno madri e figlie. Parliamo lingue più di vento che di uomini e certamente saremo altrove quando arriverai. Avremo lasciato poverissimi segni, piccoli sassi disposti in figure che potrebbero dire. Era tutto quello che ancora potevamo fare. Gracias. Bueno, Gracias a ti. la versión en castellano es desde hace mucho tiempo que hemos llegado a este más allá. Ahora a duras penas nos distinguimos de las piedras que, de alguna forma, aún no revelan, son, son en una madre e hijas. Hablamos lenguas más de viento que de hombres y sin duda estaremos en otra parte cuando llegues. Habremos dejado pobrísimas señales, pequeñas piedras dispuestas en figuras que podrían decir, era todo lo que entonces podíamos hacer. Gracias, Grazie. Alberto. Bueno, Eh, sí, ahora vamos a hacer una breve, un exordio respecto del libro de Roberto. También, la verdad que los cuatro autores de este mes eh, son muy personales también y con una fuerte impronta lírica que es interesante de leer, ¿verdad? Roberto, Cartas del Paso de Frontera, libro que Roberto Crino ha escrito con austero y musical lenguaje, prolijamente escogido del habla cotidiana y mediante un cuidadoso trabajo con el verso. Glosa la amistad, los excesos, el tiempo que tan pronto huye y el fraternal abrazo del vino y el desconsuelo. El autor mantiene sus experiencias más profundas y sus vivencias del entorno como un núcleo de fuerza coherente, de realidad sensible, de contenido humano y social para sus poemas. Como no podría hacerse nada parecido a una noche solitaria o a una voluta de humo solamente con palabras, busca en aquellos lugares donde pierden el nexo con el referente toda pauta silábica o norma acentual para que el hipotético lector pueda estar a la altura de un indicio o un asombro. Y si fuese posible, sumar al mundo, a cada pequeño corazón, lo que no había antes.
porque realmente en cada libro de poesía yo creo que la intención última, sabida o no, del poeta es precisamente eso, sumar al mundo, a cada pequeño corazón, algo que no había antes. A veces se logra, a veces no. En este caso podríamos decir que son experiencias positivas de ese postulado. Roberto, se ci leggi una poesia, mi dici il Gracias titolo por, prima? gracias por lo que ha dicho. Staatsangehörigkeit, la paga parente. Il titolo della poesia è in tedesco, perché faccio riferimento, intanto la poesia è dedicata a Bertolt Brecht, che visse da Apolide, e poi anche alla mia esperienza di vita. Io ho vissuto 2 anni in Germania. Vuoi tradurre? Sì. El libro, el poema que va a leer ahora Roberto es de cualquier forma dedicado a Bertolt Brecht y tiene un título en alemán por eso, porque hace esa referencia, que también una referencia a su vida por el hecho que él vivió 2 años en Alemania. ¿Sí? Allora, non ho una sola appartenenza, non c'è un'identità esclusiva. Accolgo in me voci e pensieri che mi hanno preceduto. Io, testimone, ho una possibilità: trasmettere idee, coltivandole, conoscere pensieri, ascoltandoli. Non esiste un genio nazionale. Siamo fratelli trasversali, in beffa di leggi e confini, malgrado dogmi e miti. La nazionalità è un'invenzione, frutto delle stesse menti che concepiscono barriere, lì dove invece fioriscono opportunità e sincronicità, distonie e scoperte. Ciò che mi rende felice o triste, odora dello stesso profumo e stessa parola di narrazione ai 4 angoli del mondo. L'unica vera appartenenza consiste nel riconoscersi tutti in tutto, come parte imprescindibile, scintilla e finita dell'universo. Gracias, Roberto. Alberto, te toca. Voy a leer entonces la traducción de Antonio Názaro. No tengo una sola pertenencia, no hay una identidad exclusiva. Acojo en mí voces y pensamientos que me han precedido. Yo atestiguo, tengo una posibilidad, transmitir ideas cultivándolas, conocer pensamientos escuchándolos. No existe un genio nacional, somos hermanos transversales, en burla de leyes y límites, pese a dogmas y mitos. La nacionalidad es una invención, fruto de las mismas mentes que conciben barreras, allí donde en cambio florecen oportunidades y sincronicidad, distonías y descubrimientos. Lo que me hace feliz o triste huele al mismo perfume, es la misma palabra de narración en las 4 esquinas del mundo. La única pertenencia verdadera consiste en reconocerse, todos en todo, como parte imprescindible, chispa efímera del universo. Gracias. Grazie. Le pedimos otro a Roberto, otro poema si es tan amable. Sì. E ora leo il poema che dà il nome al libro. Lettera dal passo di confine, alla pagina 6. Pagina 6. Non c'è fervore distante nel mio cuore, solo detriti di immensi templi abbandonati e macerie d'ardite fabbriche rimaste incompiute. Tutto avvolto, anche qui, un rovente drappo nero indolore tace sugli eventi. Oggi l'anima mia non sente nulla, se non se stessa,
e ascolta questo sfracellarsi di silenzio e pace umile. Gracias, Roberto. Entonces, cartas del paso de frontera. No hay fervor de instante en mi corazón, solo escombros de inmensos templos abandonados y ruinas de osadas fábricas quedadas sin terminar. Todo envuelto, incluso aquí, un paño ardiente, negro e indoloro, calla sobre los acontecimientos. Hoy mi alma no siente nada, sino que es ella misma que escucha este destrozarse de silencio y paz humilde. Gracias, Alberto. Y nada, yo espero que como buen traidor haya sido un buen traidor, junto con Elizabeth, que traicionamos bien sus poemas, porque hay ese mito que el traductor es un traidor. ¿Y cómo seguimos, Alberto? Bueno, atendiendo a ese mito, veo que tomaste las precauciones del caso y estás en un lugar remoto, digamos, de difícil acceso. Posso dire una cosa? Posso Sì, dire una claro. cosa? Sì, claro. La dico in italiano, tu traduci. Sì. Io sono molto contento del lavoro che voi avete fatto, Antonio. La traduzione, per quello che io conosco un poco di spagnolo, non lo parlo correntemente, ma qualcosa la capisco, funziona molto bene anche perché, come tu sai, recentemente sono stato in Andalusia e ho avuto anche il piacere di essere intervistato da una radio locale dove ho letto un paio di queste poesie e sono state apprezzate molto. Io spero con i contatti che ho in Andalusia di poter anche organizzare una presentazione con lettura in spagnolo lì in Spagna. Però sono molto contento e sono molto contento anche perché vuoi tradurre questo intanto e poi concludo. Sí, no, Roberto siempre es muy gentil, estaba diciendo que él entiende un poco de español y que está muy satisfecho con la traducción y que además hace unos meses se fue a Andalucía y en una entrevista por radio leyó unos poemas y los poemas le cayeron bien a la gente y eso es algo importante y espera a través de su contacto en Andalucía de organizar una presentación también allá del libro. Sì, è allora, lettere dal passo di confine, Cartas del passo di frontera, è in realtà un auspicio all'abbattimento di queste frontiere. Voi siete collegati dall'Argentina, noi siamo qua in Italia, io sono nell'estremo sud della Sicilia, alle mie spalle c'è il mare che oltrepassato il mare si arriva in Africa. Questo è un mare antico, siamo vicini ad un'area archeologica, l'area di Selinunte, e tutto questo è estremamente connesso anche dalle due poesie che ho letto e mi piace molto questo volevo dire, grazie. Está diciendo que el libro, el título, del paso de confine, en realidad tiene la intención, porque ya no existan confines, que se entienda que es otra la forma de vivir, y subrayaba también el hecho que él está en Sicilia, en una zona muy particular, donde está la zona arqueológica de Selinunte, que es un territorio espectacular. Alberto está en Argentina, Alfredo está en Turín, yo estoy en La Habana, el que está mejor soy yo, obviamente. Y nada, eso, que está muy contento, muy agradecido y que el sentido del libro no es un apreciamiento a los confines, sino a la idea que esos confines tarde o temprano se espera puedan desaparecer. Alberto, damos la palabra a Alfredo que nos cuente Alfredo, algo. Sì, una cosa velocissima. È vero che in queste poesie, in questa selezione di poesie, il linguaggio non è così ampio come tipologia di parole e di vocaboli. Però Antonio sa che alcune volte alcune parole sono molto particolari, spesso quasi neologismi, e quindi la sua grande attenzione
ad armonizzare queste parole simboliche o ipersimboliche nel contesto della poesia è stato molto prezioso e il risultato mi emoziona quasi per Sí, finito, mi voy emoziona quasi. traduciendo. Alfredo dice que justamente las palabras es un elemento fundamental y que probablemente en la antología no están todas las palabras, pero hay unas palabras que son muy particulares, que tienen un significado profundo y que, como todas las palabras, juegan entre significado y significante y que pero por suerte, él dice, en la traducción eso no se ha perdido. Él reconoce, y te doy las gracias por eso, que he tenido una atención particular en el poder resolver los problemas que las palabras ponen cuando son tan cargadas de significado y tienen un valor hipersimbólico o simbólico. Y perdónate, puoi continuare. Avevo finito, era solo una contentezza del lavoro Ah. fatto assieme. Ay, gracias. No, por eso, además eso es importante. Yo creo que esos trabajos salieron bien también porque pude relacionarme con los poetas, hablar, discutir. A veces complicado, a veces fácil, pero la presencia, el estar dispuesto a compartir las dudas con cada autor ha sido un enriquecimiento también para mí. Y yo en realidad les agradezco a ambos la confianza que me dieron de permitirme de traducir sus libros y muy agradecido en realidad con ustedes yo. Alberto, espero Sí, de haber una traducido bien. pregunta para los dos. Un Ok, poco se han estado expresando cómo es la vida a grandes rasgos o una concepción de las cosas, pero bueno, ¿cómo ha sido la construcción de este libro? En el caso de Alfredo, que ha armado una antología, lo cual implica una revisión también de lo que uno ha escrito. Y en el caso de Roberto, que bueno, veo que tiene como una constante este tema de los límites, no sé si será así o es una percepción mía, si toda su obra trabaja también sobre esa cuestión de los límites, los territorios, etcétera. mm. Primero ad Alfredo, eh, Alberto ti domanda come è nata la costruzione di questa antologia, la selezione, come Sì, l'hai lavorata. E io esatto. direi che potresti anche spiegare un poco che è sesta e settima grandezza, no? Sì, Io credo che sia importante. infatti. Mm. Di fatto è un nuovo libro perché va a raccogliere in testi anche abbastanza vecchi, dal 94 ad adesso, un percorso nuovo, un percorso molto, tra virgolette, italiano, e poi te lo spiego questo, Él molto dice, dantesco. él dice que esa antología en realidad es como si fuera un libro nuevo, reúne poemas desde el 94 hasta el 2024, entonces son casi 30 años de poesía, y él dice que es un trabajo que hizo muy italiano y que ahora nos va a explicar qué sentido tiene decir muy italiano. Molto dantesco nel senso di italiano, perché è un viaggio con una parte che si intitola Nigredo, che è quella della discesa agli inferi, una parte intermedia di forte simbolismo misterico o comunque di più significati, e una parte di finale che simula un po' il monte sacro, la salita al monte, la via di ascesa verso una dimensione di soglia. Mm. Questa dimensione di soglia è quella che mi interessa particolarmente nell'attività di poeta, per stare non a descrivere quello che vedo solo, ma intuire quello che è al limite tra il visibile e il non visibile, tra il dicibile e il non dicibile. Ok. Questo è tutto.
la explicación del italiano, que sí es muy italiano porque hace como una referencia a Dante, dice la primera parte se intitula Nigredo, que es la bajada al infierno, luego hay una segunda parte más conceptual, con más preguntas, con intentos de resolver problemas, que es la función que tiene un poco el purgatorio de cualquier forma, y al final hay como una salida al monte sagrado y a un punto de la poesía que a él le interesa mucho, que es el umbral, ¿no? Estar en el umbral quiere decir, sí, contar lo que hay antes del umbral, pero estar al umbral es también intentar intuir lo que va a venir, lo que va a pasar, y en ese sentido es la parte que él trabaja. Yo me permito de añadir una cosa. Sexta y Séptima Grandeza es también un fantástico blog que Alfredo maneja desde hace años. La única cosa que no le voy a perdonar que nunca me puso en su antología de los poetas, pero eso es una cosa entre nosotros. Pero verdaderamente es un blog que viaja dentro de la poesía italiana, te hace conocer autores que a veces es difícil encontrar y casi siempre la calidad de los autores que él presenta es verdaderamente notable. Es un trabajo que hace claramente a gratis, como todos los poetas locos que se respiten y que piensan que ser poeta no es solamente escribir poesía, sino también compartir la pasión por la poesía. Y È il poeta non italiano che più presente è il grande Borges. sí, el poeta que no es italiano más presente, porque también están poetas de todo el mundo, es Borges. Eso es un homenaje a ti, Alberto, y a Argentina y a todos los argentinos. Sí, bueno, yo le llamo el poeta de la tribu a Borges. Poeta Es- De la tribù, della de la tribù. tribù, sí. mm, sí, sí, bueno, Mi Es como, todos porque somos se puede decir que es un tótem de los argentinos, Esatto, sí, Borges. un totem. sí. Bueno, gracias Alfredo por estas palabras. Qué interesante también lo del blog, que es una posibilidad de difusión, de divulgación de la poesía, que siempre también es una labor secreta, pero importante, porque de esa manera también, digamos, hoy existe la posibilidad de acceder a lecturas de diferentes lugares del mundo. Roberto, hablando de lugares del mundo y precisamente a través de este libro y el título Cartas de Frontera y un poco lo que nos has dicho respecto de tu vida, que has vivido en otros lugares y comentabas esta presentación en España, es una preocupación, es un tema que abordás en otros libros, el tema este de los territorios, de los límites, de las fronteras, ¿cómo te manejas con eso? Ok. Antonio, io ho capito la domanda, Ah, però sí, sí. rispondo in italiano. D'accordo. Y dice que entendió la pregunta, pero que va a contestar en italiano. Perfecto. Ma allora intanto la lettere dal passo di frontiera è ovviamente inteso anche in senso metaforico. C'è di tutto, ci sono le frontiere geografiche, le frontiere dell'anima. Peraltro, ascoltando Alfredo, mi sembra di avere, anche se non ho ancora avuto il piacere di leggere la sua raccolta, avere inteso che c'è comunque un nesso logico anche in merito a questo concetto. E io penso che sia il leitmotiv della scrittura poetica. Un poeta è sempre un uomo che vive e che sente al confine delle cose, sia al confine dell'anima e quindi delle anime, sia al confine geografico. E per un poeta un confine geografico non è un limite, ma è un'opportunità, perché la curiosità che anima chi scrive poesia da sempre, io sono un insegnante di lettere, per cui insegno, parlo, faccio lezioni su autori davvero importanti, conosciuti, è sempre quella, la necessità di andare oltre un confine che sta dentro l'anima, ma che anche gli uomini si pongono tra di loro perché hanno paura e quindi hanno bisogno di confini per contenere le cose. Puoi tradurre Ok. questo intanto, Sí, Antonio? él dice que en realidad el tema del límite no es solamente
atado al concepto del territorio, el límite, el confín, es parte también del confín del alma, y dice que él es un profesor de literatura y ve que el poeta y la poesía siempre tienen esa curiosidad o esa necesidad de ir más allá de la frontera. Y respecto a la frontera del alma, hacía una comparación con el poemario de Alfredo diciendo, es estar en el umbral, es estar en el confín de lo que todavía no ha pasado, que pero uno se puede imaginar. Estaba pensando, mientras que Alfredo hablaba y también ahora, a la figura de Pasolini, ¿no? A su capacidad de estar en el umbral respecto a las cosas que pasarán, ¿no? Y creo que sí, estoy bastante de acuerdo que es una de las tareas que el poeta tiene, es exactamente esta, ¿no? Y que también es lo que estimula de cualquier forma la escritura, como estaba diciendo Roberto, ¿no? La curiosidad que pone el límite de ver que está más allá del límite, y un elemento importante que decía Roberto es que también entre las personas hay límites, ¿no? Hay fronteras, confines. Entonces, también esa idea de romper esos límites, de poder permitirse de conocernos entre nosotros, es también otro elemento importante de la poesía. Eh, Roberto. Sì, anche se è chiaro che l'esperienza porta a dire che questa conoscenza non avverrà mai completamente, questi limiti queste frontiere non le potremo mai superare del tutto, abbattere del tutto. Io mi trovo in un territorio in cui Lettera dal passo di confine, la poesia, proprio dal titolo Lettera dal passo di confine, l'ho scritta proprio osservando i resti di una zona archeologica qua vicino, si chiama Cave di Cusa, vicino Selinunte, dove andando oggi sembra che i greci siano andati via ieri e hanno lasciato resti di pietra, di colonne, dove loro scolpivano la pietra per portare le colonne poi da montare nell'area archeologica di Selinunte. Sembra veramente di essere un luogo di confine. E questa stessa terra ha dato i natali a Pirandello, Luigi Pirandello, che ha scritto molto sulla impossibilità di comunicare, sulla impossibilità di varcare dei confini. Però nello stesso tempo noi abbiamo il diritto-dovere di andare oltre, di volerli superare questi confini, e lo stiamo facendo in questo momento comunicando tra di noi. Él dice que hay que decir claramente que nunca van a desaparecer esos confines, que siempre van quedando, y pero esos confines también se rompen en el tiempo. Por ejemplo, así el ejemplo, él está en una zona arqueológica de los griegos cuando llegaron en la Magna Grecia, y dice, tú vas allí y de todas formas te parece que los griegos se fueron ayer, ¿no? Como si las presencias, los confines, la curiosidad, la huella de las civilizaciones quedan vigentes, y claramente sí, aunque nunca vamos a romper todos los confines o a pasarlos, a atravesarlos, pero seguramente es la tarea que el poeta, la tarea, el deber, el derecho que tiene el poeta de hacer. En ese sentido me permito de hacer otra cita en el discurso sea de Alfredo que en el de Roberto, otro autor que según yo está presente, es importante en la historia de la literatura latino-italiana y latinoamericana, es Dino Campana. El concepto del umbral en Dino Campana es un elemento central. Y no es una casualidad que también Dino Campana es uno que emigra, que viaja, que se va a Argentina. Entonces yo creo que todo lo que estamos diciendo tiene un sentido dentro de un concepto muy amplio de la poesía que está reunido en una palabra que es la poiesis. No sé si ustedes están de acuerdo, pero yo lo leo un poco así. Roberto, se vuoi chiudere o se... Sì, concludo. E comunque ovviamente c'è anche il dato biografico, personale. La vita è un costante cammino attraverso diverse frontiere da superare.
Lettera dal passo di confine è, come dire, un resoconto di un viaggiatore che dà queste lettere, le lascia in quel confine che sta varcando perché lui sta andando oltre e quelle lettere lasciate lì in quel punto di confine sono una testimonianza del suo passaggio. Él dice una cosa que es importante, que también el poeta es un hombre, tiene una experiencia de vida, un camino constante, y que en ese camino inevitablemente se pasan confines más eh, simples de la niñez a la edad adulta y así andando. Y dice, en cada confín, el poeta deja unas cartas de confín como testimonio de su pasaje por esa etapa. Y es que otra vez estamos juntándonos con lo de Alfredo, ese viaje a la Dante, es que la vida del poeta es la vida de cualquier otro, pero también adentro de la poesía un camino. Dante del infierno tiene un lenguaje bueno, el Dante del purgatorio tiene un lenguaje mejor, el Dante del paraíso alcanza niveles de lenguaje muy diferentes del infierno. Entonces también en el trayecto de un poeta, en los confines que pasa, crece también su palabra, su diccionario, su palabra poética, su atención a la palabra, como subrayaba Alfredo antes. Y creo que esto es un poco también el leitmotiv de los 4 libros. Los 4 libros representan poetas de temporada diferente, de estilo diferente, que pero se reúnen bajo ese gran concepto de la poiesis y son juntados en esa responsabilidad de dejar un testimonio que no es solamente un testimonio de vida personal, sino un testimonio del mundo, de lo que es la historia que han atravesado y que atraviesan. Creo que eso es un poco el sentido de todo el trabajo que hemos hecho, Alberto, en aceptar de decir, armar esos libros y esperamos de poder seguir haciendo otro más. Si hay concluso, sí. Sí, he terminado. Gracias, muchas gracias, Antonio. Y Alberto, muchas no, gracias, Alberto, también. Alberto. Bueno, bueno, gracias Roberto, gracias Alfredo, Antonio. Yo creo que sí, que hay una confluencia en un interés marcado a partir de estos libros, de poder confrontar también, dialogar con la realidad circundante, que eso es algo que a veces no ocurre, pero en el caso de los 4 autores sí tienen, por lo menos están atentos a lo que pasa a su alrededor, ¿no? A veces pensamos también, creo que es casi el destino del poeta. El poeta es alguien que aprende a morir también, ¿eh? Así que asumir esa situación en estos poemas están bien claros, muy logrados, muy líricos también, y con una fuerte impronta personal que creo que has logrado mantener, Antonio, es lo que puedo percibir de la traducción. Así que esperamos que estos libros despierten el interés en el desocupado lector argentino. Sí, puedo añadir una cosa. Yo creo que Sí. es importante también subrayar que estamos traduciendo la poesía contemporánea italiana, no estamos traduciendo la poesía moderna, no estamos traduciendo clásico. Es muy arriesgado cuando se hace esta operación, en la selección, en las decisiones y todo, pero creo que es importante porque a mí, como italiano, cada vez que viajo por América Latina, siempre me preguntan qué está pasando en la poesía italiana en este momento. Pues lo que está pasando lo pueden leer. Por Exacto. eso estamos construyendo esos libros, ¿sí? Una puerta hacia la poesía italiana actual que hemos inaugurado en Barnacle y que sostendremos. Vuelvo a agradecerles, Roberto Clino, con Cartas del Paso de Frontera, recientemente aparecido en Buenos Aires, y Alfredo Rienzi con De Sexta y Séptima Grandeza, o su antología de poemas incluidos entre 1994 y el 2021. Bueno, para concluir, quisiéramos reiterar el agradecimiento al Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, a su Departamento de Literatura y Sociedad, coordinado por Susana Chela,
que permiten a partir de este ciclo que se llama Hablar de Literatura, que podamos encontrarnos y podamos compartir, como en este caso, acercar estas voces de allende el mar, como se decía antes, para poder dialogar con los autores contemporáneos italianos en este caso. Bueno, sin más que decir, eso es todo. Pueden volver a encontrar los autores en las librerías y bueno, nos estaremos viendo muy pronto. Un gran saludo. Un abrazo a Gracias. todos. Gracias, gracias. Gracias.